sí mismo, ¿no? En realidad está exigiendo adoptar medidas para erradicar ese tipo de práctica nociva. Una de ellas es, por supuesto, este proyecto de ley. Hay varias otras que se deberían tomar en el país, que son fundamentales, y temas que están directa o indirectamente también relacionados, que son necesarios abordar, ¿no? Sin embargo, coincidimos en que este es un primer paso, una señal de voluntad de Estado que debería darse en las próximas semanas o meses, ¿no? Hablamos de 4 o 5 meses que quedan en esta Asamblea Legislativa, donde hay un paquete de normas que ha quedado pendiente, varias de ellas muy importantes desde nuestro punto de vista y desde el enfoque de derechos humanos, por supuesto, y entre ellas este proyecto de ley. Este proyecto de ley que plantea la modificación del Código de las Familias, procedimiento familiar, con relación a los artículos que permiten justamente las excepciones a la edad mínima para el matrimonio, ¿no? De hecho, el Código establece que la edad mínima para el matrimonio son los 18 años. Sin embargo, incluye esas excepciones. Excepciones que incluso van más allá de lo que señala la norma. Como lo ha mencionado Malena, los datos muestran que no solamente en el marco de esa excepción de 16 y 17 años es que se han registrado matrimonios y uniones libres, sino incluso por debajo de esa edad, ¿no? Y uno se preguntará cómo es posible que debajo de la edad se den casos oficialmente y formalmente registrados. Y eso quiere decir que ha habido también funcionarios, en algunos casos de registros cívicos y en otros casos que han viabilizado precisamente esas uniones y esos matrimonios, ¿no? De hecho, un informe relativamente reciente de la Defensoría del Pueblo da cuenta justamente de aquello, de casos incluso de niñas de 12 años, ¿no? Con todas las implicancias y efectos en la salud desde un punto de vista integral, como lo ha mencionado también Malena, que conllevan justamente estas uniones, ¿no? Donde la mayoría de los casos, las parejas de esas niñas y adolescentes son hombres que les doblan y triplican la edad, ¿no? Entonces creo que eso es importante también tomarlo en cuenta al momento de abordar esa problemática, ¿no? Realmente quiénes conforman esas parejas, ¿no? Y el marco y el contexto en el que se produce. Quiero comenzar este tema que me han pedido abordarlo para de manera complementaria, compartir con ustedes la fundamentación también jurídica y desde los derechos humanos, partiendo justamente del reconocimiento de que este es un tema de derechos humanos, en consecuencia. Como se ha mencionado, los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas, por tanto, son violaciones a los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes. Y eso implica que son prácticas nocivas, así reconocido por las Naciones Unidas, es decir, de las peores formas de violación a los derechos humanos. Eso es lo que nos quieren decir las prácticas nocivas, porque además tiene este conjunto de efectos que se han señalado, pero porque afectan a las más vulnerables, como son las niñas y adolescentes, ¿no? Y eso implica también que es una forma de vulneración y de violencia en razón de género, porque la mayoría son niñas y adolescentes mujeres, ¿no? Por tanto, tiene también ese componente que es importante tomarlo en cuenta. De manera sintética, para decir un poco lo que, en resumen, lo que ha señalado también Malena a partir de los datos, es que este tipo de prácticas implica vulneraciones a la salud, a la vida, al desarrollo integral de las niñas y adolescentes, se asocia a la maternidad de las niñas y adolescentes, a la deserción escolar, a la menor participación en el mercado laboral cuando son jóvenes y adultos. Existe un mayor riesgo de sufrir violencia de género, implica también falta de autonomía para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y en realidad sobre sus proyectos de vida. En ese marco es que esta problemática ha sido abordada por diferentes mecanismos y órganos internacionales de derechos humanos, tanto dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como del Sistema Universal de las Naciones Unidas, de los cuales es parte Bolivia. En ese marco, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres ha emitido recomendaciones, ha hecho declaraciones con relación a esta problemática, estableciendo precisamente que ellas son contrarias a los preceptos que están establecidas en ambas convenciones de protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por tanto, es que se traduce en violaciones de estas convenciones. Y no actuar como Estado implica también omisiones que podrían generar también responsabilidad internacional. No solamente tiene que ver con la actuación de los hombres que incurren en estas prácticas vulneratorias de derechos, sino también requiero con obligaciones incumplidas por el Estado de proteger precisamente y adoptar todas las medidas necesarias para erradicarlas, ¿no?
Por otro lado, también algunos órganos de los tratados, en este caso el Comité contra la Tortura, por ejemplo, también se ha pronunciado sobre esta problemática, señalando que el matrimonio infantil inflige daño físico, mental y sexual, que obstruye la capacidad de las niñas y adolescentes para ejercer sus derechos. Constituye, nos dice este comité, un trato cruel, inhumano y degradante, cuando la edad mínima para el matrimonio no se alinea a los estándares internacionales. Además puede considerarse como una forma de venta para explotación sexual, violando en consecuencia la Convención de Derechos del Niño y su protocolo facultativo, así como medios vinculados a la erradicación de la prostitución infantil y la pornografía infantil. Entonces realmente tiene esa categoría, por eso de un delito muy grave, pero además aparejándolo precisamente a los tratos crueles, inhumanos y degradantes, que pueden constituir también delito de lesa humanidad desde el enfoque de derechos humanos, ¿no? Ese nivel de gravedad le da este comité a los matrimonios y uniones infantiles y forzadas. Por otro lado, otro elemento también importante a tomar en cuenta es lo establecido por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que reconoce que el acceso al matrimonio efectivamente es un derecho al cual tiene cualquier hombre, cualquier mujer. Sin embargo, también dice que este debe realizarse con el consentimiento de las partes. Y por tanto, el consentimiento exige tener la capacidad jurídica para emitir ese consentimiento. Y eso lo determina la mayoría de edad, ¿no? O sea, si alguien quiere realizar algún otro tipo de acto jurídico, porque al final un matrimonio es un contrato, ¿no es cierto? Sí. Y para llevar a un contrato tienes que tener la capacidad de comprender el acto que vas a realizar y las consecuencias que ese acto va a tener y asumirlas por supuesto, ¿no? Todo acto jurídico trae consecuencias y obligaciones para las partes. Un matrimonio, quitándole la parte romántica y sentimental, es un contrato que conlleva obligaciones, responsabilidades y por supuesto también derechos, ¿no? Y eso por supuesto requiero cumplir esa mayoría de edad para poder realizar esos actos jurídicos y asumir esas consecuencias que derivan de los. Solamente esta parte mencionar que también dentro de estos importantes instrumentos tenemos la declaración del Programa de Cairo, en el que se reconoce, entre otros derechos, justamente también el del matrimonio, pero en el marco de relaciones también igualitarias, y se ha recomendado a los estados adoptar marcos normativos y políticas que respondan a esas necesidades, ¿no? Y aquí, bueno, ya se ha mencionado cuál es la definición que se tiene sobre el matrimonio, solamente contemplar algunos otros elementos, ¿no? El matrimonio forzado es una unión en la que una o ambas partes no han expresado personalmente su consentimiento pleno, informado y libre. Por ende, el matrimonio infantil se considera una forma de matrimonio forzado porque no reúne esos requisitos, ¿no? Como se ha mencionado, el consentimiento pleno e informado. Bajo lo que se comprende desde el derecho internacional de los derechos humanos, ya que una o ambas partes se han tratado demasiado jóvenes para estar física y psicológicamente listas para dar ese consentimiento pleno, informado y libre. Así es. Por otro lado, también mencionar que la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2018 emitió ya una resolución relativa a este tema en la que se instó a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a adoptar leyes sobre la edad mínima para el matrimonio de 18 años y a garantizar la coherencia de las leyes y políticas a nivel local, ¿no? Y la coherencia tiene que ver también con la concordancia que debe existir entre las normas nacionales con las internacionales. Es decir, si hay una norma que es contraria a lo que dice un instrumento internacional, tiene que ser modificada, ¿no? Eso es parte de la obligación que hace un Estado al ratificar instrumentos internacionales de derechos humanos. Tiene que garantizar que su normativa sea concordante a esos estándares. No hacerlo y aplicar una norma que es contraria a un estándar implica también vulneración de derechos humanos, ¿no? En Bolivia, como ustedes saben, tenemos un bloque de constitucionalidad que está reconocido en la Constitución Política del Estado, que nos dice que los instrumentos internacionales de derechos humanos son parte del bloque de constitucionalidad, es decir, tienen valor constitucional. Y los derechos que están en estos instrumentos y obligaciones que derivan de estos instrumentos, aunque no estén mencionados en la Constitución o no estén señalados en otros instrumentos nacionales, son parte de la Constitución y tienen ese carácter jerárquico, ¿no? Por otro lado, también la Constitución nos dice que los derechos que están en ella contemplados deben ser interpretados a la luz de los instrumentos internacionales. Y se establece además una obligación que es el control de convencionalidad, ¿no? Al aplicar precisamente estas normas tiene que ver
cualquier servidor público, operador, juez o instancia principalmente estatal, al momento de aplicar una norma, tiene que ver cuál es la norma más favorable para la persona, ¿no? Y a eso es lo que se llama la aplicación del estándar de protección más alto. Puede ser en la norma nacional o en la norma internacional, pero la más favorable es la que tiene que aplicarse a la persona. Entonces, todos estos principios, este repaso un poco de instrumentos que les estoy mencionando, tienen que ver con aquello, ¿no? Esta necesidad de adecuar nuestra legislación, particularmente el Código de las Familias, nace precisamente de esas obligaciones, y por eso estos órganos internacionales han estado, han hecho recomendaciones, solicitudes a los estados de adecuación de su normativa. Otro instrumento también muy importante es la recomendación general que han emitido de manera conjunta el Comité de Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ¿no? En el que ambos, podemos volver al anterior, en la que ambos han recomendado precisamente a los estados adecuar la normativa y fijar expresamente la edad del matrimonio en los 18 años sin ningún tipo de excepción. Por otro lado, también es importante tomar en cuenta que en el sistema interamericano, la Comisión Interamericana ha hecho una recomendación también a todos los Estados miembros del sistema para establecer la mayoría de edad como edad mínima para casarse en los 18 años. Hay un informe a nivel regional que ha realizado el MESECI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, esa convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, donde da cuenta de los avances, pero también de los desafíos y los obstáculos que se tienen para la erradicación del matrimonio infantil. Y uno de ellos justamente son las normas que todavía mantienen excepciones a la edad mínima para el matrimonio, ¿no? Y hay recomendaciones, por supuesto, al Estado boliviano, pero también a los demás países de América Latina y el Caribe, los que han en general ratificado la Convención de Belén do Pará. Así es. Pero fuera de estas recomendaciones generales que son para todos los estados, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano, hay recomendaciones específicas que se han realizado en Bolivia. En varias de las organizaciones de la sociedad civil participamos en una coalición nacional que impulsamos desde la Comunidad de Derechos Humanos desde hace varios años para llegar a estos mecanismos internacionales y poner en la mesa temas en los que consideramos aún hay pendientes por parte del Estado boliviano, donde pueden existir violaciones, donde existen desafíos que requieren la adopción de medidas concretas, desde el fortalecimiento institucional, las políticas públicas, presupuestos, marcos normativos y otros, ¿no? Y particularmente el matrimonio infantil y las uniones cerradas es un tema que hemos procurado poner en cada uno de los espacios que hemos tenido de diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos. Mediante la elaboración de informes alternativos es que hemos hecho recomendaciones, sugerencias de recomendaciones de estos mecanismos para que se les extiendan al Estado boliviano. Y de hecho, los últimos 5 años realmente varios mecanismos se han pronunciado al respecto, ¿no? En consecuencia, ante las preocupaciones y prevalencia del matrimonio infantil, las recomendaciones elaboradas para el examen periódico universal, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño han recogido las mismas y le han recomendado al Estado. No voy a decir en términos generales, algunos hacen más menos menciones, pero le han planteado a Bolivia que debe desarrollar acciones para prevenir y erradicar matrimonios infantiles y uniones tempranas, así como embarazos forzados en niñas y adolescentes. Por otro lado, dice, debe revisar los marcos legales de manera muy concreta el Código de las Familias y Procedimiento Familiar, con la excepción que les mencionaba aquí en esta normativa, para asegurar la edad mínima para el matrimonio y las uniones en los 18 años, sin excepción para ambos géneros. También plantean realizar campañas de concienciación entre niños, padres, profesores y líderes religiosos sobre los derechos de los niños a no casarse y los efectos perjudiciales del matrimonio infantil. Finalmente, recomiendan implementar medidas específicas para impedir matrimonios infantiles en comunidades indígenas, mineras y zonas rurales, como aquellas donde existen mayores índices de estos casos y requieren una atención específica y contextualizada también esta problemática. Quiero concluir solamente mencionándoles que el día de mañana justamente va a ser la sesión
del Consejo de Derechos Humanos, donde se va a adoptar el informe del Grupo de Trabajo del ECU, que es este mecanismo internacional a través del cual se evalúa la situación de derechos humanos de todos los países miembros de las Naciones Unidas, ¿no? Y en el caso de Bolivia, mañana va a ser la adopción de este informe, donde además de la formalidad, naturalmente, de la aprobación, también el Estado va a dar a conocer ante el Consejo las recomendaciones que está apoyando y aquellas que, digamos, que de alguna manera ha rechazado de las recibidas en el examen periódico universal. Este examen, en el caso de Bolivia, se realizó el 21 de enero de este año, donde ha recibido casi alrededor de 10 recomendaciones relativas también a la modificación de la normativa del Código de las Familias y la eliminación justamente de estas excepciones. Naturalmente, el Estado boliviano ha respondido a esas recomendaciones apoyándolas, es decir, diciendo que está de acuerdo con ellas y comprometiéndose a cumplirlas, ¿no? Ese es un momento muy importante porque eso implica un compromiso también a nivel internacional. Bolivia será evaluada dentro de 4 años y medio nuevamente en el próximo ciclo del ECU y tendrá que rendir de alguna manera cuenta sobre estos compromisos que está asumiendo en este examen y de manera muy específica de la eliminación de esas excepciones. Eso me parece fundamental porque quiero reiterar que si bien esto viene de los mecanismos internacionales, vuelvo al inicio, ¿no? Esta información que les llega tiene que ver con la evidencia generada en el país. Hay varias organizaciones de sociedad civil, incluido el Defensor del Pueblo, que han realizado diferentes estudios, por lo menos en los últimos 10 años, con testimonios en el Altiplano, en el Oriente, sobre estos casos, sobre las consecuencias y los efectos para las niñas y adolescentes, y por tanto es un problema que nos está afectando como país, que tiene muchas consecuencias, como se lo ha visto, y requiere una atención inmediata. El utilizar estas herramientas, por supuesto, es algo que nos refuerza y nos ayuda también desde la sociedad civil. Esperamos que desde los medios de comunicación también a exigirle a las autoridades, y en este caso a la Asamblea Legislativa, cumpla con ese deber mínimo de eliminar una disposición legal que a todas luces es contraria a los estándares internacionales, va en contra del interés superior del niño y adolescente establecido en la Constitución y previsto en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes también en el país, y que por supuesto contribuiría a que Bolivia avance en esa protección y en el camino de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Mencionarles que hace un par de días hemos tenido también una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en la que hemos podido también manifestar algunos de esos criterios que estamos compartiendo ahora con ustedes. Son más de 80 organizaciones de la sociedad civil que se han sumado a este proceso, que están respaldando esta propuesta presentada por la senadora Velasco, como se ha indicado, aprobada ya en el Senado, y esperamos que en estos días se apruebe también en la Comisión de Derechos Humanos. Por lo menos este ha sido el compromiso y también satisfechos con la respuesta que hemos tenido de las diputadas, tanto del MAS como de Comunidad Ciudadana, que conforman esta comisión, quienes se han comprometido a apoyar este proyecto de ley. Asumimos que ese compromiso se va a completar en los próximos días, pero esperamos que también las y los diputados prioricen este proyecto de ley. Eso viene desde la directiva de la Cámara, para comenzar, porque reitero, son pocos meses los que quedan, pero por otro lado que lo aprueben, ¿no? Que lo aprueben y que den realmente este respaldo y garanticen que la ley proteja a las niñas y adolescentes y no a los abusadores, ¿no? Y ese compromiso creo que es el que esperamos de nuestras autoridades y que en definitiva exigimos bajo la evidencia, bajo los hechos, bajo este marco normativo y desde una lógica también protectora de la niñez y adolescencia en el país. Pero yo aquí me quedo, muchísimas gracias. Y quería compartir con ustedes un esfuerzo que tengo de todo lo que el marco normativo plantea en esta materia.